Hello, hello, espero que se encuentren muy bien. Estamos de nuevo en este programa, así nos suena en mi cabeza. Y el día de hoy, miren nada más quién nos está acompañando. Es un maestro muy querido por muchos de nuestros alumnos de la universidad. Y pues nada, le vamos a dar una bienvenida al maestro Lucas Nash. Oh, es cierto. Gracias. Ok, bueno, para comenzar me gustaría que el maestro pues hablara un poquito de él, a lo mejor una introducción para que lo podamos conocer, para aquellas personas que no lo conozcan, pues puedan saber quién nos va a acompañar hoy. Ok, pues mi nombre es Lucas Everett, soy maestro aquí en el área de traducción, aquí en la Facultad de Idiomas, y llevo pues ya este año 3 años laborando aquí, ¿no? Como docente y 10 años como intérprete. Sí. Ah, ok, muy bien. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. En lo particular, a mí me resulta bastante intrigante en algunas preguntas que tengo. Y pues vamos a hablar más que nada en la interpretación en las con lenguas de señas. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver por primero un poquito sobre la historia de usted, de cómo fue que comenzó a estudiar o a aprender el lenguaje de señas. Así que pues háblenos un poquito de cómo fue que comenzó a aprender. Ok, pues podemos decir en resumen, comencé primero aprendiendo lenguas señas americanas, Oh, ok. ya que mis padres son personas sordas, entonces pues fue pues una de mis idiomas, pues podemos decir maternas, ¿no? Además de inglés. En la casa nomás hablamos inglés o lengua de señas americanas. Y después de eso, en el 2006, como mis papás trabajaban en una escuela para estudiantes sordos, pues cuando yo terminé la prepa, pues yo pues sentí también, podemos decir, ese llamado, también esa, pues queriendo también aportar a la comunidad. Entonces yo en el 2006 empecé a trabajar en una escuela para estudiantes sordos, ¿no? En esa escuela tenían pues estudiantes desde primaria a secundaria y pues ahí yo trabajaba como un instructor, ¿no? Pues como un maestro, ¿no? Enseñaba clases de ciencias, matemáticas, pero todo en lengua de señas, ¿no? Se impartía todo en lengua de señas. Después, lenguas señas americanas. Entonces, como en el 2009, 2008, no, 2008, la escuela decidió cambiar su programa de lenguas señas americanas y hacer una transición a lenguas señas mexicanas. Eso quiere decir que pues todos los maestros ya tienen que impartir las clases de lengua señas mexicana y ya no en lengua señas americana. Debido a que pues en el 2005 se reconoció la LSM como una lengua oficial de la nación, patrimonio lingüístico. Eso significaba que ya había más material. Más material, diccionarios, glosarios, donde antes se concentraba todo más en el centro del país, pues ahora ya había más material acá en el norte, había ya más maestros sordos que dominaban lengua señas mexicana y que también nos ayudaron mucho a pues hacer esa transición. Entonces, como en el 2008 y 2009, pues yo dije, bueno, pues voy a empezar a yo, pues aprender, ¿no? Con otros maestros sordos de lengua de señas mexicana, pues en YouTube, buscando en YouTube, pues videos de lengua de señas mexicana, utilizando un glosario. Entonces, todo al inicio fue de manera, pues podemos decir así, autodidáctico. Así que yo solo así aprendiendo. ¿Esto fue en Estados Unidos, me No, imagino? esto fue aquí. Oh, fue aquí. Sí, fue aquí. Sí. Ah, ok, yo Todo con la fue idea aquí. de que pues de allá. Ok, entonces desde aquí empezó a utilizar la lengua de seña americana Sí. y después adquirió la mexicana. ¿Qué diferencias hay? Porque es que hay, o sea, por cada país va a haber diferentes... Sí. Ok. Generalmente cada país tiene su propia lengua de señas y eso se debe a cómo se desarrolla esa lengua de señas dentro de ese país. Ok. O tiene que ver con la historia, la cultura de la comunidad de sordos ahí. También pues también la imagen, como cuando pensamos en lengua de señas y personas sordas, tenemos que pensar que todo es visual. Ok. Entonces, lo visual también va a impactar cómo se forman las señas. Y también pues de dónde vienen las señas, ¿no? Curiosamente lengua de señas mexicana y lengua de señas americana sí son
sí tienen similitudes, palabras, como si fuera español e inglés, ¿no? Hay palabras que son diferentes, son iguales, ¿no? Bueno, de hecho, la palabra diferente and different, pues son muy similares. Sí. Y también, pues, hay falsos cognados también, ¿no? Okay. Por ejemplo, en inglés y español, pues, library no es biblioteca, no es library sí es biblioteca, no es librería. Entonces, existen esos falsos cognados también entre ambas, pues, señas. Pero la única razón que tienen similitudes y diferencias es de que ambas vienen de lenguas señas francesas. Ambas tienen raíces en lenguas señas francesas, sí. Como español tiene sus raíces en latín, inglés tiene sus raíces en otras lenguas, pues lengua señas mexicana tiene raíces en Francia. Sí. Wow, entonces, por ejemplo, si usted visita a lo mejor otro país y conoce a alguien que pues hable en lengua de señas, ¿cree que no podría haber nada de comunicación? O a lo mejor coincida, no sé, a lo mejor en algo, o sería muy difícil. Sería más bien, sí podría comunicarme, pero tendría que recurrir ya más como a gestos, mímica, no tanto en el léxico, señas y señas, porque sí el léxico sí va a ser diferente en las señas, pero sí, como es muy visual, ¿no? Y los sordos son personas muy visuales, hay más probabilidad que sí voy a poder comunicar con un sordo de Rusia que con un oyente, ¿no? Y tratar de hablar en inglés o ruso con esa persona, pues no voy a poder, ¿no? Pero con un sordo de Rusia, a lo mejor sí, con mímica, gestos, sí se logra esa comunicación, podemos decir, básica, ¿no? Comunicación básica. Y ahorita hablando un poquito ya como de comparación de idioma, ¿cómo es que aprende el idioma? O sea, me refiero a que, por ejemplo, en español, pues tenemos una estructura gramatical para decir una oración, pero en lengua de señas, ¿pasa igual o solamente es como con mímicas o ilustraciones visuales? ¿Cómo funciona? Pues lengua de señas en sí tiene su propia sintaxis y fonología y todo eso, entonces sí tiene su propia estructura de cómo decir ciertas oraciones y frases. No sigue tanto la misma estructura de español o otros idiomas orales, ¿no? Aunque a veces sí hay como una concordancia, generalmente no. Pero es difícil encontrar material sobre cómo seguir una estructura porque en lengua de señas no hay mucha información o no hay textos de gramática en lengua de señas mexicana, no existe esto ahorita. Entonces falta mucha investigación en esa parte. Muy bien. Pero podemos decir, por lo general la estructura siempre sería como el tema, bueno, más bien dependiendo de la información de la oración. Si vas a empezar con algo en el pasado, pues hay que establecer el tiempo pasado, hacer una seña que establece que esto pasó en el pasado. Y luego el tema, que sería más o menos como nuestro sujeto, y el comentario de ese tema, ¿no? Que sería ya pues sí, el comentario sería, incluye el verbo, los adjetivos, algo que pasó con ese sujeto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que ayer mi papá se enojó, entonces ahí yo tendría, pues tendría que analizar la oración en español, ¿no? Y yo como oyente, pues tengo que adaptarlo a lengua de señas. Entonces, digo, voy a establecer el tiempo, ayer. Entonces, si hay una señal de ayer, ¿qué es esto? Ayer. Ayer, mi papá se enojó. El tema de esa oración es mi papá, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el comentario? Pues que se enojó. Entonces, pues voy a utilizar 3 señas. Ayer, papá o mi papá, enojar. Y así voy a, pues, lograr la comunicación, ¿no? Ayer, mi papá, enojar. Pues, haciendo el cejo, haciendo el ceño así como que sí se enojó. Sí. Claro, si lo quiero hacer una pregunta, pues ahí nomás sería cambiar mi gesto, ¿no? Y nomás el cambiar tu gesto va a aportar información lingüística. Puedes cambiar una oración de una oración declarativa a una oración interrogativa y etcétera, ¿no? Cambia completamente. Entonces, si yo quisiera preguntar, ¿se enojó mi papá ayer? Serían las mismas señas, el mismo orden, ¿no? Ayer, mi papá, enojar. Y levanto la ceja. El levantar la ceja significa que estás haciendo una pregunta. Una pregunta cerrada. Pregunta cerrada, sí, una pregunta cerrada, ¿sí o no?
Wow, qué interesante. Yo de verdad tenía una idea muy errónea porque pues la verdad no conozco mucho del tema. He visto, por ejemplo, ahora que fuimos a Mexicali al evento de Reborder, miré a dos personas que estaban haciendo la interpretación en lengua de señas y la verdad se me hizo muy interesante porque pude notar a los que estaban en cabina un poquito como estresados y ellos, los que estaban en lengua de señas, andaban así de que a gusto. Y dije, no, ni la están sufriendo. Entonces, pero me llamó la atención porque dije, ¿cómo es que pueden interpretar todo esto? O sea, por ejemplo, los lugares, porque hay lugares, nombre de instituciones o nombres formales. Sí. ¿Cómo traduces eso en lengua de señas? Porque en realidad no es como una acción, no es como algo que está pasando, sino que es como un lugar, ¿no? Sí. Entonces me imagino que también ha de haber algunas señas específicas para decir, no sé, banco o Sí. no, pues no sé, ¿no? Sí, de hecho, primero el proceso sería, existe una seña para ese lugar y si existe uno, yo voy a aplicar como intérprete y yo voy a utilizar esa seña. Entonces, por ejemplo, si dices banco, pues sí, hay una seña de banco. ¿Qué es esto? Esto significa banco. Pero si estamos hablando de lugares como regiones, nombres de estados, países, pues seguramente sí hay señas, para eso. Entonces, por ejemplo, la seña de Ensenada sería esto, Ensenada. Ensenada, ¿no? Esto es la letra E, pero así, haciéndolo así, es Ensenada. Ensenada, ¿no? Utilizando la T sería Tecate. O sea, esto significa como un estado, el Pues moverlo, no tanto, pero no sé, pues para los municipios pues concuerda, ¿no? El movimiento. Aquí en Baja California, ¿no? Rosarito, Ensenada, Tecate. ¡Órale! De hecho, nomás esos tres, porque luego tienes Mexicali y Tijuana, ya son y yo ya quería decir Mexicali, así. Sí, Mexicali, San Quintín, ya son diferentes. Son ok. Y la comunidad sorda son los que establecen esas señas, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, si es la seña que se utiliza más, pues es la seña que vamos a adoptar, ¿no? Lo vemos, es que todos reconocen que esto es Rosarito, vamos a utilizar esto para decir Rosarito. Y también sí, cada estado tiene sus señas, los países también, pero si llegas a un momento, escuchas el nombre de un estado y dices, no sé, no conozco este estado y soy intérprete, pues vas a recurrir a otras estrategias, ¿no? O sea, el deletrearlo, pero pues tienes que tener mucha rapidez porque mientras se está tratando de deletrear, pues el orador sigue hablando. Entonces, pues puedes deletrear, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Baja California, pues yo no voy a decir Universidad Autónoma, ¿no? Independiente de Baja California, sino yo voy a decir, en ese caso, UABC. Las siglas. Y es así, lo puedo liberar así, muy fácil. Nombre de otros lugares que no conozco, pues sí tendría que deletrearlo, ¿no? Sí, lo voy a tener que deletrear así rápido, ¿no? Sí. Bueno, pues por ejemplo, ahí el Reborder, ¿cuál era la otra universidad? ¿El UCSD? ¿Algo así? Sí. Pues ahí, Universidad de San Diego. UCSD, ¿no? O nomás digo la Universidad de San Diego. Ok. ¿No? Universidad y San Diego. SD. S. 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 Ajá, es como el puño. Así. Sí. Ajá. D. SD. SD. Y es que, ¿y sabe qué? Se me hace difícil con la derecha, a lo mejor y con la izquierda, ¿o no? ¿O tiene que ver? Escribes tu mano, con la derecha, pero se me hace complicado el levantar, no sé. Wow, está muy interesante. No hay diferencia entre si utilizas tu mano derecha e izquierda, no, si escoges tu mano, le decimos tu mano dominante, entonces, por ejemplo, mi mano derecha es mi mano dominante. Entonces yo voy a hacer todo mi deletreo, la mayoría del movimiento, las señas, lo voy a utilizar con mi mano derecha, pero si tu mano dominante es izquierda, pues sí, lo puedes hacer, no cambia, ¿no? Nomás es mantener la consistencia constante. Por ejemplo, he escuchado, según yo, mi conocimiento humilde, cuando se presenta uno, pues obviamente, ¿no? En lenguaje de señas, ¿se deletrea tu nombre cuando te presentas o...? ¿Sí? Sí, si son personas... que no conoces, que no te conocen y no saben quién eres, pues lo primero pues sí es presentarte, ¿no? Pues, hola, o hola, también es muy universal esto, ¿no? Hola, o hola. Y luego ya dices, no, yo me llamo tal, ¿no? Yo, nombre, y en mi caso pues sería Lucas, Lucas, ¿no? Yo, nombre, Lucas. ¡Ay, qué rápido! Bueno, sí. La práctica, ¿verdad? Y yo con personas no lo sordas, entendí. pues sí, lo van a hacer así normal. Pero
Ya después de eso, voy a ofrecer mi apodo. Eso quiere decir que mi nombre es eso, pero todos me conocen por esto. Ok. ¿No? Lucas Nash. Ok. Entonces, y eso va a ser mi apodo. Entonces, en vez de ellos tratar de buscarme y decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya pueden decir, ¿dónde está? Y eso es mi apodo, ¿no? No es cualquier Lucas, sino es Lucas, yo, así propio, sí. Qué interesante. Entonces, cada sordo tiene sus propios apodos. Los oyentes también tenemos nuestros apodos, pero solamente una persona sorda te puede dar el apodo. Es la regla cultural, podemos decir. Wow, ya quiero tener a un amigo que me apoden. Es que luego como que diría una amiga, me da fomo que yo no tenga el mío. Ok, antes de pasar a las preguntas sobre el trabajo en esta área, me gustaría saber si hay una tipo actualización cada cierto tiempo o ya con el tiempo se van agregando nada más como palabras a la lengua de señas. ¿Cómo funciona? Pues la lengua de señas mexicana sí ya es una lengua completa, pero como con cualquier lengua permite la evolución de nuevas palabras, ¿no? Como en español, ¿no? Cuando tenemos nuevas tecnologías, pues empezamos a inventar o crear nuevas palabras. Pues también ocurre en lengua de señas, ¿no? Si hay con la tecnología, con cambios de cultura, con eventos históricos, se van creando nuevo léxico para, pues, nombrar esos eventos. Entonces, no tanto que las señas ya establecidas se cambian, que sí puede ocurrir, claro, puede cambiar la definición o el concepto de una seña, o también una seña antigua puede mantener el mismo concepto, pero ya no... Bueno, vamos a dar esto, por ejemplo. La seña de cocina o cocinar, ¿no? En lengua de seña mexicana es así. Ok. Entonces, como si menearas la comida. Sería así? Bueno, más o menos. Batir, soplar, cuando el humito, algo así, no sé yo. No, sí, de hecho tiene que ver con las estufas antiguas donde eran de madera y tenías que soplar el aire para prender las estufas. Bueno, hoy en día no utilizamos nuestras estufas, no son así, pero ¿por qué la seña se quedó así? Pues es lo que pasa es que la seña en sí ya no tiene ese mismo concepto de esas estufas de madera antigua, sino ahora ya significa cocinar, ¿no? Tomó el concepto cocinar o cocina. Entonces ocurre eso también, ¿no? Cambios de definiciones o conceptos en señas. Entonces, pero sí en el sentido de como intérprete me tengo que actualizar, pues sí. Tengo que siempre estar consumiendo, ¿no? Viendo videos en lengua de señas, viendo, estar en contacto con la comunidad sorda constante, ¿no? Es un contacto constante y así vas a mejorar, ¿no? Tu habilidad de interpretar, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar más contacto con esa comunidad vas a aprender nuevas formas de decir cosas porque vas a ver, así dijo eso, así yo lo voy a decir también, entonces, o así es la nueva seña para ese concepto, qué bueno, lo voy a guardar, lo voy a adoptar, y así vamos, de hecho, nosotros adquiriendo pues nuestro pues banco de vocabulario, ¿no? Como intérpretes, y es estar en contacto con las personas sordas y también con otros intérpretes también, si tú sabes que esos intérpretes sí son muy competentes, porque pues hoy en día sí hay muchos intérpretes de lengua de señas que yo les digo como pseudointérpretes, se creen intérpretes, pero en realidad no tienen formación en el idioma ni en lengua de señas. Entonces, pero para gente, podemos decir, oyentes o gente que no saben cómo distinguirlo, pues no van a saber la diferencia, ¿no? Entre un mal intérprete y un buen intérprete, ¿no? En inglés nosotros lo podemos reconocer porque, pues sabemos inglés y podemos escuchar y decir, no, esta fue una horrible interpretación. Pero para intérpretes de lengua de señas no hay... no hay lugar para juzgar. No hay un instrumento, no, pues como la gente no sabe, pues no sabe cómo, pues, cómo criticar constructivamente a esos intérpretes, ¿no? Y también los intérpretes o los pseudointérpretes aprovechan eso y dicen, no, pues yo sí sé, yo voy a interpretar, y a veces se meten en problemas, ¿no? Ha habido muchos casos donde se han entrado en problemas por eso. No, pues está súper fuerte, ¿eh? La verdad, yo no, o sea, sí creía muy interesante el tema de lengua de señas. De hecho, en algún punto yo quise aprender,
pero no sé, como que nunca habías conocido mucho a profundidad del tema, entonces pues se me hace muy interesante, de verdad se me hace muy interesante. Y si a ustedes también les está resultando muy interesante este episodio, por favor aquí dejen los comentarios abajo y si hay chancita pues los podemos ir preguntando al maestro a lo mejor y se las podemos contestar. Hablando un poquito ya, adentrándonos al trabajo del intérprete, ¿en qué tipo de situaciones el intérprete pues de lengua de señas es que está trabajando? ¿En qué áreas puede trabajar? Generalmente lo podemos también pensar así. Las personas sordas o la comunidad sorda, ¿dónde van a requerir la interpretación? ¿No? ¿Dónde van a requerir la interpretación? Pues siempre cuando hay una situación pública donde están hablando español, en nuestro caso, pues ¿dónde ocurre eso? En todos los ámbitos. Okay. Entonces, una persona sorda que va al hospital necesita tener un intérprete ahí o necesita a alguien ahí que sabe pues lengua de señas mexicana, ¿no? Una emergencia, pues también ahí yendo a levantar un reporte o denuncia con el fiscal, ahí en la fiscalía o en la comandancia, pues necesita un intérprete ahí también. Okay. Tiene una audiencia, tiene que ir a un tribunal o juzgado, pues necesita un intérprete ahí también. Entonces, pues podemos decir básicamente que en todos los ámbitos donde nosotros gozamos ese acceso, ¿no? Libre, pues los sordos necesitan un intérprete ahí. Entonces, viendo las noticias, ¿no? A veces ahí tiene el recuadro, pues necesitan un intérprete ahí, ¿no? Las mañaneras de la presidenta, pues ahí está el intérprete, ¿no? En ese caso. Pues también puede ser en conferencias y cosas así, ¿no? Si son cosas relacionadas a las personas sordas, a veces van a ofrecer o deben de ofrecer interpretación. Una persona sorda que entra a la universidad, pues necesita un intérprete ahí también, ¿no? Aquí, de hecho, en FECAIS hay una estudiante sorda que está cursando ahorita tronco común y ahí tiene su intérprete. Y hay un maestrante en la maestría de educación también cursando ahí en FECAIS y también tiene un intérprete ahí. Wow. Entonces, en muchos espacios sí se requiere intérpretes competentes, ¿no? Wow, y pues la palabra clave es competentes. Intérpretes competentes. Ok, súper bien. Entonces, por ejemplo, cuando va a alguno de estos lugares, ¿no? No sé, alguna persona necesita ayuda para el hospital o algún, no sé, juicio, digamos. ¿Cómo se prepara usted para este tipo de situación? Por ejemplo, si me contactan para ir al hospital porque ya hay una previa cita, entonces no es como una emergencia, porque si ya es una emergencia ya no hay tiempo de preparar. Okay. Tú nomás vas en ese mismo momento y ya pues confías en tu preparación y también estar, bueno, pues de cierta manera te preparas emocionalmente porque tampoco no sabes qué vas a enfrentar en esa situación. Pero como si es un juicio, pues yo, por ejemplo, si yo soy perito intérprete aquí en el estado, eso quiere decir que yo tengo acceso a los juicios. Okay. ¿No? Solamente los peritos pueden entrar en los juicios. Requiere pues un paso adicional, ¿no? Hacer un registro adicional con el Poder Judicial del estado. Y generalmente es mostrar que tienes mostrar que tienes una cédula profesional, que sea en traducción o interpretación. Entonces eso quiere decir que no nomás es saber el idioma, sino es saber, ¿no? Traducción. Okay. Y 2 es mostrar que tienes esas competencias en el idioma. Okay. ¿no? Mostrar, no sé, una carta de acreditación del idioma, etcétera. Entonces ahí, cuando me contactan para ir a un juicio, generalmente es con mucha anticipación, generalmente. Okay. Y yo puedo pedir a las personas del tribunal, o yo puedo acudir para pedir a ver el expediente, decir que pues ya soy el perito asignado, me pueden mostrar el expediente, la carpeta, y ahí mismo lo puedo leer. No me lo van a dar para llevar, sino me lo van a presentar y decir, ok, aquí está, y yo puedo leer y ver cuál es el caso para saber si necesito investigar algunas señas, ¿no? Que no conozco, o palabras que no conozco, o más bien investigar conceptos en español también que no conozco, ¿no? ¿Y se le permite hacer de que anotaciones o no? Sí. Okay. Y de hecho, de vez en cuando sí te permiten, si no se ponen muy así, sí te permiten que tomes fotos de la información. Pero generalmente sí puedes tomar notas, sí puedes tomar notas, y yo creo que en esos tipos de ámbitos el
el reto principal es, uno, entender lo que dice en español. Ok, para Entonces, poder sí, porque si dices, pasarlo. no sé qué significa imputado, pues cómo vas a saber cómo interpretarlo, ¿Cómo ¿no? interpretarlo? No sé qué significa, no sé, violencia moral. Ujú, Pues si no sé qué significa en español, ¿cómo lo voy a interpretar? Entonces el primer trabajo como intérprete es primero entiendo. conocer en español lo que significa, ¿no? Comprender Ok, primero. sí, sí, sí. Y ya, si lo comprendes, ya tienes más facilidad de interpretarlo, Ujú. ¿no? En cualquier idioma, ¿no? Y señas, inglés, ¿no? Ok, Francés. muy bien. Ujú. Otra pregunta que por aquí tengo es ¿qué habilidades o cualidades cree que son más importantes para ser un buen intérprete? Yo pienso por el área de, o sea, ya siendo un traductor, ¿no? De que Ajá. maquinita sí, pues tenemos una larga lista, ¿no? De, ay, no, pues tienes que investigar bien, tienes que leer, hacer tus Ajá. glosarios, etcétera, etcétera. Ok. Sí. Pero en lengua de señas, ¿cómo es Ujú. qué habilidades, aparte de, pues, aprenderte todo, ¿verdad? Porque es Ujú. muchísimo, Sí. recomendaría usted o cree que sería bueno, pues, tener en mente si es que hay gente interesada en esta área? Ujú. Pues son muy similares de ser un traductor y un intérprete, sí hay habilidades similares que tenemos que tener. Los similares que es las competencias lingüísticas, ¿no? Ujú, Competencias en el idioma, ¿no? ujú, Conocer el idioma, conocer ambas culturas ujú, también, ¿no? Y también lo podemos generalizar a cualquier idioma, ¿no? No necesariamente a lengua de señas, pero pues es conocer también pues la cultura de tu cultura y la cultura de la lengua meta, que sería la cultura de los sordos, ujú, ¿no? Porque sin eso, si no conocemos la cultura de los sordos, y es ahí donde es importante ese contacto con la comunidad, ¿no? ujú. Porque pues igual, puedes leer sobre la cultura de personas sordas, pero igual no lo vas a saber o entender hasta que tú tengas esa propia experiencia, ¿no? Ok. Contacto con ellos y saber cómo piensan. Porque Mm, es el punto, ¿no? Nosotros queremos pensar cómo piensa la gente de lengua meta, ¿no? ok. Es como, a ver, lo voy a decir de esta manera porque yo sé que así lo van a entender, Ujú, ¿no? Pero eso requiere nosotros saber cómo piensan, ¿no? A ujú. cierto grado, ¿no? Entonces es conocer ambas Ambas culturas, culturas. también, pues, prepararte, ¿no? Hacer esa preparación previa, ¿no? Como intérpretes, lo podemos hacer, como lo mencioné Ujú, ahorita, sobre las audiencias, ¿no? Pues es poder tener acceso a la carpeta, o por ejemplo, si es una conferencia, no un tema, y, tengo 2 semanas, ok, pues, ¿cuál es el tema? No ujú, le investigo el tema, si es un tema sobre, no sé, la arquitectura en el medio ambiente. Y yo dije, ay, no conozco nada de arquitectura. Bueno, tengo 2 semanas, voy a investigar. investigar. Investigo, hago mi documentación. Mm, Sí, puedo hacer el glosario. Igual el glosario sí te sirve para investigar, pero no te va a servir en el momento de ok. interpretar. No voy a tener el glosario ahí. Mm, Y si lo tengo ahí, ni lo voy a voltear a ver, porque en el mm. momento estás bajo Pues, ajá. presión, estresado, nervioso, pues no puedes No hacer piensas otra en eso cosa, también, nomás ¿no? en interpretar, escuchar e Ajá. interpretar. Ok. Otros puntos importantes es mantener la calma, pero pues eso sería más bien el manejo emocional. Mm, Cómo, cómo prepararte emocionalmente para una interpretación, porque sí, hay mucho estrés, hay mucha presión, y también pues dependiendo el tema que vas a interpretar. ujú, Entonces me ha tocado, por ejemplo, interpretar en la fiscalía una denuncia de una niña que sufrió un abuso. Entonces, pues el fiscal le está preguntando, ok, pues cómo te quitó los pantalones y qué te hizo después y ujú. qué te hizo después. Y pues la niña, pues expresando en lengua de señas y yo interpretando a español todo lo que había dicho. Entonces ahí es tener una madurez, pues claro, una Ujú. madurez pues profesional, más bien ser profesional, ¿no? Sí. Porque claro, pues son temas muy fuertes, Ujú. hasta a veces te da ganas de llorar, pero no puedes llorar y no debes de llorar, no debes de Qué llorar. difícil. Tienes que mantenerte muy... Ya después puedes llorar todo, Ujú, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? O ver a tener terapia o algo así, ¿no? Que ujú. también se recomienda. Oh, Pero si te afecta mucho el tema, pues pues de manera profesional, pues no ujú. mostrar sí mostrar empatía, pero no así de que, Me voy a y poner a llorar. ¿por qué? Porque ya, pues ya afecta tu desempeño como intérprete, Ujú, ¿no? Porque tu meta ahí, tu función principal ahí es poder relatar, ¿no? De manera clara y concisa los ujú, hechos, lo que pasó. Entonces, eso sería, el último punto sería tener o seguir un código de ética profesional y mm, conducta profesional, ¿no? Es saber
cuándo mantener la confidencialidad, la Ok. imparcialidad, manejarte de manera profesional, de tu vestimenta, cómo respetas ambas partes, Ujú. todo eso que pertenece al código profesional y por qué ese es más, podemos decir, más exigente en la interpretación porque estás con personas, ¿no? Ujú. En una traducción sí vas a tener contacto con personas, ¿no? Nadie se va a Ujú. escapar de ese contacto con tus clientes porque son tus clientes, ¿no? Vas a tener que hablar Sí. con ellos. Pero en una interpretación, pues el contacto humano es más, ¿no? Entonces hay que saber cómo tener, cómo son nuestros límites profesionales, Ujú. ¿no? Qué hacer, qué no hacer para no meternos en problemas ahí, porque vamos a estar ahí con personas, ¿no? En un lugar. Ok, qué Entonces el código de interesante. conducta es muy Ujú. importante. Ok, y por ejemplo en esta área, ¿hay trabajo aquí en Ensenada Ujú. o tendría que uno irse a otro estado? ¿Cómo ve pues, el trabajo? O sea, ¿sí hay trabajo en México para esto o es muy competitivo? Porque por Ujú. ejemplo aquí en Ensenada, por lo menos para ser perito o pues traductor en cualquier área, pues por lo menos yo he visto que no hay mucho trabajo o ya están posicionados los que pues Ujú. ya por años han Ujú. estado trabajando. Entonces no sé qué tan demandante sea pues el traductor o bueno el intérprete en Ujú. lengua de señas. Eh, sí existe una demanda, sí hay una demanda muy grande, pero el Ujú. problema es la remuneración, Ok. ¿no? No, no hay como, no te van a pagar o no te van a querer pagar, ¿no? Ah, ok. Y no, no son las personas sordas, ¿no? Porque ellos no deben de pagar para tener acceso a una audiencia ni al Ajá. hospital, eso ellos no deben de pagar. Ujú. Y además no pueden, ¿no? A veces no pueden porque no tienen, pues sí, no van a tener los recursos para Ujú. hacerlo. Sino las instituciones más bien a veces se niegan o no quieren pagar para esos tipos de Mm, servicios ok. porque pues a lo mejor no ven el valor o es Mm. que nomás pues ¿Para estás qué? moviendo las Ah, ok. manos, pues qué tanto tuviste que estudiar, no conocen Mm. todo el background, es como también al inglés, ¿no? Pues si mi primo sabe inglés, pues por qué cobras tanto? ¿No? Ajá. Entonces hay un desconocimiento total del lado profesional o de la Ujú. formación profesional que uno debe de adquirir para llegar a tener un nivel avanzado en eso, Ujú. ¿no? Pero sí hay una demanda muy grande, claro, sí, sí, Ok. sí, eh, pero remuneración, Más o no menos ahí. sabemos, sí, depende de la institución, ¿no? Ok. Generalmente, podemos decir, a las instituciones, si es una conferencia, yo voy a cobrar entre 1,200 a 1,500 pesos la hora por Ujú. intérprete. Entonces, eso quiere decir que un intérprete no debe de trabajar solo por más de una hora, ¿no? Ok. 30 minutos, pero una hora máximo. Es- Ya después de eso vas a entrar en fatiga, mm. cansancio mental, tu desempeño de interpretación, la calidad va a bajar mucho. Ujú. Entonces, de acuerdo a normas internacionales, y también es para cualquier interpretación de Sí. diferentes lenguas, ¿no? De Ujú. inglés, español, italiano. eh, Haces relevo de cada 20 minutos con un colega, ¿no? Sí, me imaginé, igual en lo de Mexicali que le mencioné, miré que se turnaban, ¿no? Como que pasaban 15 minutos y en la nada ya miraba uno y Sí. luego otros 20 o 15 y miraba al otro y yo, Sí, ala, bien rápido. eso es el estándar, Ujú. ajá, es el estándar normal, es hacer ese relevo. Y eso quiere decir que a cada uno de nosotros nos van a pagar, no es que nos van a pagar el 50-50% de dinero, Ujú. no, a cada uno se debe pagar Wow, ok. 1,200 o 1,500, por ejemplo, de acuerdo Dependiendo. a los aranceles del CEMELTI ahorita, pues están al mínimo 1,200, 1,500 pesos Ok. la hora. Entonces, pero eso también, pues depende del ámbito también, Ajá. ¿no? Eso es de conferencias, ¿no? Por ejemplo, los intérpretes educativos en un salón de clases, pues ahí generalmente el intérprete va a estar laborando entre la semana, no sé, ¿cuántas horas a la semana tienen clases Pues generalmente? como unas 7 8 horas 7 dependiendo, 8 ajá. ajá, dependiendo de tu carga de materias. Ajá. Entonces van a estar aquí 7 8 15 o 20, no sé, si tienes 4 o 5 materias, pues ya son 20 horas a la semana. Ujú. Entonces eso sí entonces no es factible cobrar 1,200 por 20 horas a la semana,
porque ya es otro ámbito. Y Sí. ya sería increíble para el intérprete, ¿no? Sí. 1,200 por 20 a la semana, no son como, no sé, 10,000 Sí. o más, 10,000 Sí. pesos más a la semana. Pues sí, A increíble, gusto. pero no es baja, no es factible para Sí. la institución, entonces ahí se ajusta todo a lo mejor a 200 o 300 horas, perdón, 200 o 300 pesos la hora por intérprete, entonces eso pues asegura que el intérprete tiene algo estable durante ese semestre, ¿no? Quién sabe, 3,000, 4,000 pesos a la semana. Pero sí hay una necesidad muy grande porque más y más personas sordas van a entrar a la universidad, más y más, y eso requiere más y más intérpretes, ¿no? Preparados, ¿no? En un futuro. Entonces sí hay una necesidad. Ok, pues ojo ahí, muchachos, para que pongan atención. La verdad a mí sí me gustaría aprender. Quería entrar a su clase, pero ya era nivel 2 y dije, la voy a reprobar, no la voy a armar. Ya por último me gustaría a lo mejor conocer o preguntarle también alguna experiencia que nos pueda compartir sobre pues algún momento crítico o a lo mejor alguna anécdota chistosa que le haya pasado cuando estuvo haciendo interpretación. Pues nomás para reírnos un ratito. A ver, algo chistoso. Igual chistoso y no, puede ser algo trágico y nomás le hacemos. Pues muchas de las interpretaciones, especialmente trabajando en un ámbito judicial y un ámbito en el hospital. ¿Se agarran así a golpes o no a golpes, pero más como, pues, puedes ver como que las injusticias que las personas sordas sufren más, ¿no? Porque pues no tienen mucho acceso. ¿Hay discriminación? Mucha discriminación, sí, aunque pues es como de discriminación, pero así de manera inconsciente, ¿no? Las personas no saben que están discriminando, ¿no? Yo tengo pues muchas historias de mis otras colegas que son intérpretes aquí en la ciudad, que por ejemplo ha pasado de manera pues frecuente, creo que ahorita ya los dejan pasar, pero cuando una mujer sorda hasta se queda embarazada y pues ya va, ¿no? Pues ya va a dar luz, va al hospital, y en el hospital general pues ya había como 2, 3 veces donde pues negaban al intérprete la entrada a la sala con ellos. Entonces eso sí pues eso sí era un problema muy grave, porque la persona sorda cómo va a saber qué indicaciones va a recibir, qué hacer, qué no hacer, o lo que está pasando, ¿no? Está pasando, ¿no? Pues sí, especialmente si es el primer bebé, pues también es como que hay mucho miedo, ¿no? En eso, ¿qué hago, qué no? Y sí había un momento trágico donde bebé de una señorita sorda, pues falleció ya después de nacer, y como no tenía el intérprete ahí, no sabía qué estaba pasando, pues la enfermera pues nomás vio al bebé, así lo contó la señorita, y que pues el bebé pues ya me imagino ya estaba pues azul ahí en ese momento, y pues la enfermera nomás agarra el bebé y le apunta, como le dice, como que fue tu culpa. Así lo tomó ella, que fue tu culpa que tu bebé murió. Y se fue la enfermera. ¡Qué fuerte! Y como no había una clara comunicación ahí, pues la mamá se quedó así con la trama de que pues yo maté a mi bebé. Y pues sí, pues claro, tuvimos que ya después explicarle que no fue tu culpa, que pues... Y también reclamarle al hospital pues esa pues discriminación de no dejar pasar a los intérpretes a la sala, ¿no? O pasar, y generalmente así son las historias, ¿no? Siempre de injusticia, de que la persona sorda no tiene ese acceso, y también esa falta de comunicación, ¿no? Entonces el punto del intérprete de lengua de señas, bueno, muchos de los intérpretes de otros idiomas, pero en esos espacios públicos, es de que la persona tenga toda la información disponible para que ellos hagan una decisión, ¿no? De manera independiente, ¿no? Que ellos pueden tomar la decisión ya teniendo la información disponible, ¿no? No tomar una decisión porque pues se sienten obligados, ¿no? No saben qué están pasando y dicen, no, tú no importa lo que dicen, ¿no? Tú vas a hacer esto, ¿no? Pues si ellos no saben qué está pasando, pues no hay esa autonomía, ¿no? De tomar una decisión. Entonces el intérprete está ahí para que esa persona tenga esa autonomía de tomar esa decisión. En el hospital, con el psicólogo, en el juzgado, ¿no? En esos espacios, en la escuela también, ¿no? Que la persona sorda tenga esa autonomía de tomar las decisiones como cualquier otra persona, ¿no? Ay, pues
Qué interesante, la verdad. Creo que en vez de salir, bueno, ¿cómo lo digo? Salir más motivada, vaya, porque creo que realmente a mí me gustan mucho los idiomas, por algo Ujú, es que estoy aquí. Y realmente, si antes tenía dudas de que, ay, ¿será que me pondré a estudiar? Creo ujú, que, pues, al haber escuchado, tal vez, también saber la necesidad que pues que uno aquí a lo mejor en cualquier lugar en México, ¿no? Que ujú, necesiten, pues ujú, creo que como que me motiva un poco al querer, ¿no? Aprender ujú. también. Aparte también siento que sería una habilidad demasiado interesante. A mí se me hace en lo personal muy interesante las personas que tienen este tipo de como habilidades, podría decir, que no todos saben, o sea, Ujú. ¿quién se podría imaginar que, pues hablo lengua de señas, ¿no? A mí se me hace muy impresionante, es como que, wow, a ver, dime algo, Sí, eso, bueno, no dime, ¿no? Enséñame sí, algo, ¿no? ajá. Entonces, pues se me hace muy, muy interesante. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado al igual que yo. Y también le damos una gran aplauso a nuestro maestro. Y recuerden que así nos suena en mi cabeza.